Bueno, vamos a hacer la segunda entrevista del día de hoy. Tenemos visitas en el estudio. Está Francisco De Vita, ministro de Economía de la provincia. Francisco, gracias por la visita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo la parte de carbohidratos bien. no estaría yendo a la parte del entrenamiento. Somos Lo tomo. Pero- Francisco, ¿puedes hacer como una amiga mía que iba con unas mini Rhodesia a la cinta y iba comiendo? O sea, Bueno, como para decir, bueno, hice algo, está yo bien. siempre le decía, ¿qué haces? serio? Desubicada. O sea, iba a la cinta con Rhodesia. Te lo juro, con unas mini Rhodesia. ¿Qué haces así? No. Está mal, pero no tan mal. Está prohibidísimo. Pero bueno, hizo deporte. Sí, claro, se Caminó movió. un rato. Caminó Está un bien, rato, está sí. bien. Igual están las cosas también del metabolismo de cada uno. Porque No, vos te obvio, mantenés eso bastante seguro. delgado. No, la verdad que no. No, bueno. La balanza dice otra cosa. Pero porque te estás comparando con vos mismo, Sí, digamos. Pero yo quisiera me comparo decirte con que- vos y vos sos muy flaco al lado mío pero y no. es ministro de Economía. Te podría estar consumido, en Podrías, realidad. ¿sabes qué? O sea, podrías estar muy excedido. No, es que a mí me pinta para el otro lado, O para muy- el al carbohidrato, revés, no me claro. pinta para... Bajoneas. No bajás. No. Viste que hay gente que corre, que hace más actividad. No, Claro. yo me estaría pintando para el otro lado. Claro, No. claro. Francisco, te necesitamos, por favor, te pido, que estamos en un momento difícil. Francisco, bueno, estamos justamente en el mes de noviembre. ¿Cómo vienen, cómo se acercan al final del año con lo proyectado, digamos, con lo que habían proyectado originalmente, ¿no? Muy difícil nos acercamos. Es un año muy complejo. ¿Se acuerdan que siempre lo anticipé cuando tratábamos incluso el presupuesto el año pasado? Sí. Que les dije que aprobarse este presupuesto iba a ser un año complejo porque habíamos establecido un presupuesto muy, muy cortito, muy chiquitito. Y además, también lo que sucedió es que teníamos fuente de financiamiento que no fue acompañada, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con obra pública. Había un endeudamiento de 30.000 millones de pesos Sí. que no fue acompañado lamentablemente. Entonces, claramente, después hay obras que tenés que encajar también con el financiamiento normal y habitual de los ingresos que tenés. Entonces ahí ya se empieza, o sea, ya era un presupuesto corto, se restringió un poco más. Y después también tenés la realidad de la gente, ¿no? Yo salgo bastante de mi escritorio, no me gusta quedarme ni con la gente que opina como yo, ni con mi visión exclusivamente, porque es una visión que puede ser sesgada. Entonces trato también de recorrer un poco, de juntarme con gente que piensa distinto, de escucharlos, de ir a emprendimientos también, como para ver cuáles son las dificultades que afrontan en el día a día, de ir a escuelas. Estuve en colegios hablando sobre algunos programas de educación financiera y escuchando también el feedback de los chicos respecto de lo que pensaban de los programas de educación financiera que empezamos a instaurar este año en los sextos años. Sí. Fui también a colegios a ver, el otro día estuve en el colegio José Martí en la muestra de la materia microemprendimientos, porque me pareció alucinante lo que está haciendo la docente Carolina Vaca. Y todo el trabajo de los chicos. Recién vengo de la escuela 13, que también me invitaron por un proyecto que estuvieron haciendo de la planta de Canelo, los nenes de segundo grado que recibieron una distinción a nivel nacional. Entonces trato de recorrer distintos, voy siempre a los mercados, o sea, trato de recorrer distintos espacios como para ver un poco qué estamos haciendo y cómo se percibe. Y veo que la realidad realmente es bastante compleja, que es difícil para todos llegar a fin de mes, que no hay acceso al crédito, que aumenta, que todo lo que se sostiene a nivel académico sucede también a nivel práctico. Aumenta el endeudamiento para el consumo, para ir a un supermercado, Claro. aumenta la mora en los endeudamientos. O sea, la verdad que es un contexto complejo. Entonces, en ese contexto complejo, que es complejo para todos, el Estado, cualquiera de los niveles del Estado, nacional, provincial o municipal, no está exento de estar también inserto dentro de un contexto que es complicado. Claro. Así que bueno, sí, es bastante complejo. Estamos trabajando ya en los últimos 2 meses del año para lo que es el cierre. Y bueno, trabajando y buscando siempre alternativas, porque tenemos también una bajada clara de la línea de pensamiento de nuestro gobernador, que es tratar de acompañar salarialmente a los trabajadores en la medida de lo que se pueda, en paritarias abiertas, que muchas veces hay acuerdo y otras muchas, últimamente tampoco hay acuerdo. Sí.
Pero bueno, tenemos que seguir buscando recursos o alternativas para acompañar, porque si los recursos no van en línea con la inflación, se hace muy difícil. A ver, no quiero faltar a la verdad. Hasta octubre los recursos fueron evolucionando un 1.4 en términos reales, un incremento del 1.4 en términos reales. O sea que este año sí se ve un acompañamiento con relación a la inflación, pero el año pasado tuvimos una pérdida de alrededor del 12% en términos reales, que son 60.000 millones menos para la provincia. Con lo cual ese 1.4 nos llega de alguna manera a cubrir la pérdida del 12% del año anterior, y con 12 recaudaciones tenés que pagar 13 sueldos. Entonces es difícil, si no tenés un crecimiento bastante por arriba, poder acompañar. Por eso seguimos buscando alternativas y bueno, y pensando cosas todo el tiempo. Es bastante desgastante porque hay mucho problema diario y bueno, y tratamos de escuchar. Nosotros en el ministerio somos bastante abiertos en recibir, escuchar, ver si podemos buscar alternativas, hablar con mis compañeros también de gabinete que me plantean constantemente temas. Y bueno, todo termina cayendo en economía, pero también tenemos que buscar a ver qué alternativa tenemos para resolver esos inconvenientes que van también más allá de lo salarial. Así que bueno, es un contexto complejo, claramente. Ahora, en ese contacto con la ciudadanía, con ir a las ferias, a las escuelas, etcétera, más allá del contexto general que tiene que ver con un par de años primero de aceleradísima inflación, si se quiere, durante los 4 años de Alberto Fernández, sobre todo el último año que fue muy, pero muy fuerte. Sí. Y los casi 2 años que lleva Javier Milei, que son de una retracción histórica, la más importante de la historia de la humanidad, según el propio presidente, así que ¿por qué lo vamos a contradecir? Digamos, permite ver también cuáles son tal vez lo que vos podés diagnosticar de responsabilidades propias del gobierno provincial, sin que la política de Milei, que es muy fuerte y es la más importante de la historia de la humanidad, te tape tal vez poder analizar en lo propio, en qué tal vez les está faltando. Claro. Sí, claro. ¿Y qué sería? Bueno, a ver, hay muchas cosas para mejorar en todo lo que tiene que ver con la gestión, digo, en materia energética, que lo vinimos manifestando, sobre todo en la ciudad de Ushuaia y en la ciudad de Tolwyn, que Gabriela se puso un poco al hombro el ministerio también para buscar alternativas. Gestionamos también, nosotros habíamos gestionado, si no recuerdo mal, en el 2022, cuando el ministro de Economía era Fede Zapata, un préstamo que era multilateral con el Banco Asiático y con la CAF, porque nosotros ya vislumbrábamos que había años que no había inversión en materia energética. Habíamos obtenido la posibilidad de tener un financiamiento que era de 144 millones de dólares, que estaba dividido en 2 subprogramas. Sí. Tuvimos la aprobación, nos acompañó legislatura y después, bueno, pasó al Ministerio del Interior. Cambiamos la gestión, cambió a la gestión del presidente Milei, y el Ministerio de Economía nunca nos aprobó el endeudamiento, y la verdad es que nosotros necesitamos que el Ministerio de Economía apruebe los endeudamientos. Es decir, intentamos algo que, bueno, después no terminó sucediendo. Sí, uno diría, después, si no te lo aprobó Alberto Fernández, lo poco que puedes esperar decir. No, es que lo había aprobado en el Ministerio del Interior, pero no había llegado hasta Economía. Bueno, son préstamos largos, son préstamos bastante largos en todo lo que implica el trabajo, porque no es sencillo juntarte con CAF, con Banco Asiático, con los horarios de cada uno, ver todo el proceso de los términos y condiciones, modificar los términos y condiciones. Pasa también a los directorios. Creo que el Banco Asiático, si no recuerdo mal, tenía un directorio una de las veces en Egipto. O sea, es como que están todos... no es tan sencillo de tratar. No llegamos a que se aprobara en la gestión de Alberto Fernández y no se aprobó tampoco en la gestión de Javier Milei. Claro. No obstante, seguimos buscando alternativas. Después tuvimos un gesto del Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva con un primer desembolso. Gastamos todo ese desembolso. Vino una de las turbinas. Necesitamos el segundo desembolso, que todavía no vino, para seguir, porque nosotros recibimos factura que tenemos que pagar. Entonces necesitamos que venga el segundo desembolso. Rendimos el primero y estamos esperando que venga el segundo desembolso. Pero digo, en materia energética claramente fue un tema que es para mejorar.
La situación educativa también es para mejorar. No se puede negar, digamos, que fue Sí, un no, tema por supuesto. en el que se habló durante todo el año Se de sigue hablando. desobligaciones y de paros, que se entiende también. Yo no quiero enfrentarme con un trabajador, ¿no? Porque verdaderamente no es que fue algo caprichoso. O sea, están luchando por tener una mejora salarial, lo intentamos hacer, ahora llegamos a un acuerdo en la última instancia, en noviembre. La realidad es que también hubo algunos inconvenientes con la obra social, que si bien son 60.000 afiliados y por ahí vos tenés 100 casos que toman notoriedad, son 100 casos que no se resolvieron y que hay que resolver. Entonces, sí, después está el tema de la gestión de OSEF en particular, que tiene muchos cuestionamientos. Más allá de la gestión, hubo casos que claramente tenemos que resolver. Entonces, bueno, verdaderamente yo creo que tenemos todavía aspectos a mejorar en lo que es en la gestión diaria de nuestra, que siempre cuando uno intenta hacer se equivoca, que hay decisiones a veces que no son del todo correctas o que uno se equivoca cuando toma una decisión diaria. Yo lo digo yo en mi cartera, en el Ministerio de Economía, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces he tomado alguna decisión de la cual me arrepentí y bueno, y después trato de enderezar. O sea, el día a día es difícil, no es sencillo porque hay muchas cuestiones, pero bueno, yo creo todavía que tenemos posibilidades de mejorar algunas cuestiones y que hay que escuchar también los mensajes que se dan. Uno de esos mensajes estuvo plasmado en la última elección, que si bien es una elección nacional y que se nacionaliza en un gran porcentaje, hay una parte que también habla respecto de que hay que mejorar la gestión, ¿no? Uh-huh. Creo que hay que hacerse cargo de eso y que tomar acciones para estar un poco más cerca, más presentes y ver qué es lo que está pasando, por qué no hemos podido por ahí llegar a los resultados que la ciudadanía esperaba como gestión. Claro. Tratamos de ponerle todo, soy consciente de eso, tengo compañeros, yo soy muy compañero de Yu, de la ministra de Salud, y la veo todo el día recibiendo mensajes de todo tipo, desde alguien que no le alcanza para un medicamento, y Yu te responde absolutamente todo y le veo poner todo a ese ministerio. Uh-huh. Pero bueno, a veces el otro no termina tomándolo como suficiente, necesita más. Entonces también creo que está bien tomar estos procesos como mensajes y ver qué se puede corregir de eso en un contexto que es muy difícil. Uh-huh. Es un contexto que mezcla una estabilidad en cuanto a la inflación, un manejo estable. Sí. Hoy creo que hoy se conoce el índice. Hemos pasado de 2 dígitos inclusive a tener inflación de un solo dígito mensual en tasas cercanas al 2%. O sea, la verdad que eso ya estamos en un nivel bastante normal, si se quiere. Pero también no podemos dejar de lado que estamos en un contexto altamente recesivo. Desde diciembre de 2023 a la fecha cerraron 16.322 empresas, que da un promedio de 28 cierres de empresas por día. Se perdieron más de 230.000 puestos de trabajo. Claro. Y hay un achatamiento de los salarios también. Sí, ¿no? Hay un achatamiento de los salarios, es real, sí, a veces alcanza porque vos tenés un nivel de inflación que cuando vas a comprar no te parece del todo. Los salarios ya partieron de niveles bajos en diciembre de 2023, ya diciembre. Hemos perdido mucho en el segundo semestre del 2023 en cuanto a los salarios y después es muy difícil poder acomodarlos también, ¿no? Entonces eso sucede, hay una contracción también en todo lo que tiene que ver con la construcción, más o menos del 15%, un aspecto fundamental es que ya no haya obra pública, algo inédito en la historia democrática también. Entonces hay bastantes cuestiones que se van mixeando, esto que digo, el incremento del crédito, pero un crédito para consumo en un supermercado acompañado de una morosidad en los créditos en el sistema bancario, que desde el diciembre de 2023 a la fecha hay un incremento del 300%. Entonces, creo que hay muchas cosas que tampoco hay que desconocer. El contexto no es fácil. De hecho, escuchamos a muchos comerciantes que hablan y que te dicen, voy a acompañar este modelo de país, pero la verdad es que me iba a mejorar antes que ahora y no quiero que vuelva
lo anterior. O sea, es raro el mensaje. Entonces, la verdad es que, bueno, yo creo que hay que hacerse cargo, tomarlo y tratar de llevar adelante acciones para poder corregir y ofrecer una alternativa que satisfaga un poco más. Y entre esas acciones, bueno, sé que están muy comprometidos con las pymes, pero bueno, la realidad es que viene golpeado. De hecho, lo hablábamos con la presidenta de la CAME, y es un área que está muy difícil de levantar. Hoy, ¿cuáles son las propuestas por parte del gobierno? Bueno, a ver. Yo resalto mucho el trabajo que hace Caro Hernández desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y PYME. Nosotros trabajamos en conjunto con Caro, con Desarrollo Económico y también con FOADEF. Hoy se da la particularidad que tenemos 325 empresas avaladas que recibieron un crédito gracias al aval que dio el FOADEF con más de 8.000 millones en pesos de capital avalados. Entonces eso me parece un trabajo importante porque uno de los aspectos que pide el sector privado es tener acceso al crédito. Nosotros, la verdad que en ese sentido trabajamos muy bien con el FOADEF, que le hemos pedido también más territorialidad, por eso hoy tenemos apertura en las 3 ciudades, tanto Río Grande como Tolwyn como Ushuaia cuentan con acceso al FOADEF. Nosotros dentro del Ministerio de Economía, si entramos a la página de gobierno, vamos a ministerios y pinchamos dentro del Ministerio de Economía, hay una parte que dice oportunidades de inversión. Entonces se puede acceder a un brochure donde dice todos los requisitos de toda la documentación que te piden cuando querés un crédito, quién te prepara ese documento, si es un contador o quién es, o si lo puedes obtener de Arca, por ejemplo. Y luego menciona todos los créditos que están vigentes de todos los bancos con las condiciones y te manda un link al banco para que puedas ver si la condición está actualizada o no y también el contacto en el caso que lo tuviéramos del oficial de cuenta de ese banco. Bien. Después, por otro lado, Caro con el equipo de desarrollo productivo en todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Producción, ellos han dado también aportes no reintegrables y han hecho de puente para que haya determinados emprendimientos que tengan financiamiento, ya sea con líneas de CFI o con líneas de banco, con distintos, puede ser distintos monetizadores. Nosotros en lo que es emprendedurismo también trabajamos muy fuerte en el tema de la capacitación. Dimos muchas capacitaciones hasta el momento, desde marketing para mejorar los emprendimientos, costos. Sí. Caro también estuvo con Crecer para Emprender, hicimos mentorías. Inauguramos también puntos emprendedores, uno en Tolwyn y uno en Ushuaia. El de Ushuaia es el que está dentro del puerto para que haya también un lugar de exhibición que nuestro talento se pueda transformar en una vitrina hacia el exterior y nosotros destinamos un recurso propio para que pueda tratar de vender los productos de los emprendedores dentro del puerto para que ellos no se tengan que preocupar de ir a vender ellos y puedan solo darnos los productos y nosotros lo vendamos. Estuvimos trabajando también con Tu Mercado, donde en el primer semestre tuvimos 3.000 emprendedores que participaron en total en 5 ediciones, vendieron más de 100 millones de pesos, trajimos también comercios locales a que puedan vender dentro del mercado con productos de la canasta básica y también productos de limpieza con un reintegro del 10% del banco. Nos contactamos con el banco también para poder tratar de estimular un poco el comercio, entonces hubo jornadas en las cuales hubo reintegros, por ejemplo, del 10% con 10 cuotas sin interés, por ejemplo, para la compra de cubiertas de invierno, para automotores, sí, para sí, me acuerdo. salud. Se movieron 120.000 millones de pesos en el primer semestre en compras con tarjetas de crédito y 72.000 millones pertenecieron a cuotas, o sea, a consumo financiado. Es decir, tratamos de hacer el mayor de los esfuerzos. ¿Qué me parece que nos faltó? Tener una línea de créditos como la que tuvimos el año pasado para microemprendimientos, para comercios micro, servicios micro, trabajadores del volante, que el año pasado pusimos más de 3.000 millones y eso los ayudó en muchos momentos a poder pagar, por ejemplo, el SAC, porque eran de libre disponibilidad. Claro. Eso que para mí fue una política buenísima que tuvimos el año pasado, este año no la pudimos continuar. Y me parece que eso nos faltó, por ejemplo. Bueno, haciendo una autocrítica. Y no se pudo, ¿por qué? No lo pudimos hacer porque hubo una combinación de situaciones. Por ejemplo, viste que se incrementaron mucho los encajes en el sistema bancario, entonces el banco
también dejó de tener disponible la posibilidad de poder prestarle a todos, ¿no? Sucedió en todos los bancos que cuando querías ir por un crédito no lo terminabas pudiendo sacar. De alguna manera es también la crítica que en general las pymes hacen a todo el sistema bancario, que está costando acceder al crédito. Está bien, pero el banco tampoco está dando en positivo, ¿no? O sea, no está cerrando un año... No, pero me parece que por ahí yo lo tomo como una situación que fue muy positiva el año pasado y que nos faltó este año. O sea, que hubiera estado bueno haber podido llegar. Claro. Porque hablé con muchas personas que el año pasado accedieron a este crédito al consumo y les cambió mucho el año, porque por lo menos pudieron sacar un SAC, aunque sea con ese crédito. Y es un montón para una persona que da trabajo, esa posibilidad de tener esa situación. Así que bueno, nada, o sea, eso es una de las situaciones que yo reconozco que, por ejemplo, nos faltó. Francisco, estamos con Francisco De Vita, ministro de Economía de la provincia, aquí nos está visitando en el estudio. La situación financiera de la provincia, ¿cómo está? Ayer veía, creo que es un desgrabado de declaraciones que hizo en una radio de Río Grande el economista Federico Reyes. Decía que hablaba un déficit, él dice que hay un déficit financiero provisorio que se profundizó, que llega aproximadamente a los 98.000 millones de pesos. Bueno, bien que tengan la información, no sé, la tienen más fresca que yo. Puede ser. No, al 30 de septiembre. En realidad, mira, la información, nosotros venimos trabajando, sí hay déficit. El año pasado teníamos superávit y este año sí tuvimos déficit porque tuvimos que gastar mucho más con menos recursos. Uno de esos temas en los que tuvimos que trabajar fue justamente las recomposiciones salariales y es complejo porque, como te decía, no evolucionó la recaudación conforme lo que esperábamos. Sí. Yo en particular contestarle a él no porque pero por una situación de no por nada, sino porque lo he invitado a trabajar con nosotros. Como les decía, a mí me gusta escuchar siempre las opiniones contrarias. Vi como que la consultora gira en torno a criticar al gobierno provincial únicamente. O sea, si vos tomás endeudamiento para obra pública, está mal. Ahora, si el gobierno nacional toma endeudamiento para fugar dólares, es fantástico, porque no dice nada al respecto. Ese tipo, entonces, yo sé que por ahí tenemos opiniones distintas en lo que cada uno piensa, él y yo. Lo invité justamente para que conversemos, para ver un poco su mirada, y le propuse que presente un proyecto para que busquemos financiamiento para que pueda capacitar al sector privado, ¿no? En esto que yo estaba buscando de capacitar bien cerca al sector privado, nunca lo presentó. Tiene mi teléfono, nunca me escribe, o sea, me entero de cosas porque hace declaraciones públicas todas horrorosas. Sí. Y nunca como que tiene la intención de consultar o de hablar o debatir sobre un punto de vista, sino que da un diagnóstico que es exclusivamente siempre negativo conforme a la provincia. El año pasado, cuando teníamos superávit, la queja era que según él no mandábamos las ejecuciones a la legislatura, lo cual tampoco es correcto. Pero bueno, en fin, de hecho subimos en puestos de transparencia. Pero por eso me parece que contestarle a él puntualmente es un montón. No, está bien, pero simplemente, digo, yo por el dato puntual, o sea... No, sí, la situación sí, es compleja, claramente, lo vengo sosteniendo, nunca lo oculté. Sí. Nunca lo oculté. Siempre dije que el año pasado habíamos podido administrarnos de manera tal de tener un superávit. Aquellas personas que mencionan que desde Nación no nos abren la puerta porque nosotros hoy tenemos déficit, les quiero decir que es mentira, que es una falacia atroz, porque el año pasado, cuando teníamos superávit, nos dejaron morir un endeudamiento de 5.000 millones de pesos para el Hospital Regional de Ushuaia, sin aprobar el endeudamiento. Entonces, no mentiras. Porque también cuando él habla él, y hay otros también, específicamente, que dicen que nosotros no nos podemos sentar a una mesa en Nación porque como tenemos déficit y somos una provincia gastadora no nos invitan. Eso es mentira, porque el año pasado, que teníamos superávit, no nos escucharon para poder tener la aprobación del endeudamiento correspondiente para el hospital regional, y cada cosa que quisimos trabajar en conjunto fue un
sí te recibo, pero no lo acciono. Ujú. Quiero Ahora, aprovechar ese momento está bien. porque cuando se afirma de no te llaman porque sos Deficitario, Gastador. lo cual está bien, somos deficitarios, es correcto, no es por eso. O sea, habrá otras razones por las cuales no nos llamen a hablar. Pero no por ser deficitario, porque el año pasado si no nos hubieran llamado y nunca estuvimos sentados en ninguna mesa y cada vez que pedimos algún tipo de solución o de Sí. endeudamiento nunca nos escucharon. Bueno, haciendo un poco, tomando esa premisa de la situación del déficit de este año. Sí, Entiendo que el déficit a grandes rasgos es, me ingresa menos dinero del que estoy gastando. En términos generales. no es tan así porque ¿Por qué? si vos mirás el Poder Ejecutivo, los recursos son mayores a los gastos, pero después tiene que ver también con el financiamiento que tenés que destinar para sostener al resto de los poderes y a los entes. No es tan simple, Bueno, ¿no? O sea, es como... está bien, pero sí. Sí tiene... Sí Pero es esto, pero vos tenés una responsabilidad que yo le tengo que coparticipar a los municipios, le tengo que dar a la Exactamente. legislatura, le tengo que dar al Poder Judicial, etcétera. Siempre está esa discusión de situaciones salariales o presupuestarias que tiene, por ejemplo, el Poder Judicial, que no parece acomodarse tanto a la realidad que tiene el resto de los mortales. Muchas veces pasa eso, ¿no? Aunque ahora los laburantes no la están pasando del todo bien. Ujú. Pero una vez que vos coparticipás eso, que eso es tu obligación, te queda un saldo. Sí, en este caso deficitario. Y ahí te queda deficitario. Entonces, poniéndome yo un rato del otro lado, Ujú. es, frente a esa situación, ¿el gobierno no tendría que haber recortado gastos? Porque eso es lo que proponen. Hubo muchas cuestiones. Lo que pasa es que también hay una propuesta que es rara. ¿Por qué digo que la propuesta es rara? Porque por un lado te proponen que tenés que recortar gastos, lo proponen los mismos que hablan de lo deficitario, pero por el otro lado dicen que tenemos salarios de hambre. Entonces no terminaría de entender si hoy la mayor incidencia, no estoy hablando de coparticipación y demás porque no podés recortar la coparticipación, Sí. pero digo, si la mayor incidencia hoy está vinculada a los movimientos de masa salarial, ¿qué recorte tendría que hacer? ¿Echar al personal? Y Milei hizo eso. Está bien, pero no es... eso no va en línea con el pensamiento del gobernador. El gobernador fue elegido democráticamente Sí. por más del 50% Sí. en 2 oportunidades y él traza cuál es el camino que quiere seguir. Nosotros, desde el Ministerio de Economía, administramos recursos en función de las pautas que nos va fijando y en función de las pautas que nos va fijando intentamos resolver y cuando tenemos un déficit tratamos de buscar el financiamiento para poder cubrir ese déficit. Ujú. Es lo que vamos haciendo en general y tratamos de cortar la mayor cantidad o eficientizar de alguna manera la mayor cantidad de gastos que tuvimos, donde tuvimos muchas oportunidades y muchos fuimos mejorando y otro nos queda por mejorar. Ujú. ¿Se acuerdan que también hemos hablado en su momento cuando ustedes en algún momento también me preguntaban esto de eficientizar? Sí. Hay determinados gastos que no son del todo importantes y que se siguen haciendo. Bueno, también nos fuimos reuniendo con cada ministerio para poder marcar cuál era el nivel de gastos que teníamos que dejar. A veces no es tan sencillo. Cada uno tiene una autonomía presupuestaria cuando está trabajando. Entonces yo no le puedo decir a X ministerio cortá este tipo de gasto. Sí, claro. Yo lo puedo sugerir, pero realmente, por ejemplo, no tengo la administración de los fondos específicos. Hay algunos casos donde hay algún tipo de gasto vinculado a los fondos específicos como para decirle no podés hacer ese gasto. Pero por otra parte Soy también tan es... ministro como los Claro, demás ministros, no te iba a decir eso. no Sí. ejerzo Ellos una superintendencia ellos sobre el también resto. son ministros, claro. Exactamente. Bueno, pero hay otro tema y tiene que ver con, hablas del presupuesto, te presentaste hace 2 semanas en la legislatura y hace 2 semanas que no se habla del tema, Sí. hace más de 2 años que no se presenta tampoco en Nación. Son varios temas, ¿no? O sea, aparte Son varios, como decís. Hay un mix. Perdón, te corté, no sé si querías hacerme una No, pregunta. y ahí sobre- agregarte, es como fenómeno recortar, pero también hay que hablar de plata a nivel nacional, a nivel local, pero ¿y cuándo se recauda de otro lado? Por ejemplo, ahora Sí. se ve lo de Terra Ignis, que podría llegar a ser una entrada de plata más. Ok, pero no nos salva. No, a ver, está bueno lo que mencionás. Es muy fácil opinar de afuera primero. Entonces, adquirir el título de consultor privado para opinar sobre un gasto sin tener la más remota idea de lo que implica hacer gestión y estar todos los días y escuchando y viendo que venga una persona a tu escritorio y se largue a llorar porque no tiene para comer, es fantástico desde afuera, lo puedo hacer
divino, estaría todo el día criticando a todo el mundo, pero después vivir ese momento y ver cuando tenés un compañero tuyo que no puede comprar lo básico para comer, no es tan fácil. Entonces, nosotros tratamos de llevar esta discusión, como bien vos mencionás, hace 2 años que no hay un presupuesto de nación aprobado, o sea, lo mismo que piden un presupuesto aprobado, después hace 2 años que manejan con discrecionalidad el gasto, sin saber nosotros en qué es lo que vamos a recibir y de dónde, ¿no? Es muy difícil también administrar finanzas no sabiendo qué es lo que te va a tocar, no más allá por lo menos del propio mes. En el propio mes, dentro del propio mes, el primero o segundo día hábil, nosotros recibimos la planificación de los recursos que vamos a tener de parte de la Comisión Federal de Impuestos, pero no la recibimos para adelante. O sea, es una planificación que es mensual. Nosotros íbamos a la legislatura a poder debatir el tema del presupuesto. Hay algunos artículos que yo puse específicamente del proyecto que son para debatir, ¿no? Yo siempre pongo algún artículo para debatir y discutir, porque me parece que esa es la instancia, que el lugar es ese, que la casa política es esa, y que yo tengo que poder plantear, tengo estos ingresos, tengo estos gastos, tengo posibilidad de una mejora, y para eso propongo esto, y que después ellos como legisladores son los que deciden. Pueden decir sí, no, acompaño, no acompaño. Primero habría que tratarlo. Sí, habría que tratarlo. Bueno, nosotros nos presentamos, y cuando nos presentamos nos advirtieron de una situación que se había dado y nos invitaron a retirarnos. Estábamos esperando ahora que tome estado parlamentario para ver si después hay una discusión al respecto. No obstante, creo que el presupuesto de la provincia hay que analizarlo en cascada, lo mismo el presupuesto, mucho más el presupuesto de un municipio, porque nosotros dependemos del presupuesto nacional. Nosotros hoy hay un contexto en el cual tenés un presupuesto que establece, nacional, que establece un tipo de cambio de 1.428 para diciembre del 2026. ¿Hoy les parece que puede estar a 1.428 en diciembre del 2026? Me parece que no. Claro. Prevé una inflación del 10,1. Si ustedes van a los informes REM de expectativas del mercado, van a ver que el tipo de cambio del que se está hablando en diciembre supera los 1.700 pesos. Que la inflación supera ampliamente el 19% y están cercanos al 20%, ¿no? En las últimas expectativas de mercado, le digo. Hay legisladores nacionales que están marcando las variables son obsoletas. No estamos de acuerdo con las variables. Sí. Aún así obtienen dictamen de comisión, pero dicen que no lo van a tratar ahora, que van a esperar después del 10 de diciembre para ver si lo van a tratar, si lo van a aprobar. Sí. Y además que van a tener extraordinarias para hablar de la reforma fiscal y hablar de la reforma previsional. Ahora bien, a nosotros, que somos provincias, a ninguna de las provincias, nos comparten los textos de cuáles son las reformas fiscales y las reformas laborales que quieren hacer y qué impacto tiene eso en la percepción de la recaudación de la provincia y por ende de los municipios. Por eso, para mí es para debatir el tema del presupuesto y decir, ¿cómo vamos a aprobar un presupuesto o cómo vamos a manejar un presupuesto si no tenemos certeza de lo que va a pasar? Lo mismo sucede a nivel municipal. Sí, de hecho, yo en este contexto, si fuera intendente o fuera gobernador, haría todo lo posible para que no se apruebe mi presupuesto. No sé, yo creo que hay para que se reconduzca. A mí me parece yo lo dejo planchado. A mí me parece que hay que debatirlo, aunque sea. O sea, poder plantear esto. Che, mirá, está pasando esta situación. ¿Ustedes qué piensan? Ustedes que toman decisiones también. Los órganos legislativos que toman decisiones con relación, digo, en un consejo deliberante, una legislatura provincial que toman decisiones también respecto del futuro. Bueno, si están de acuerdo de tener un presupuesto que fue elaborado con determinadas variables, pero que a hoy no sabemos si esas variables se van a respetar o no, y si va a existir el mismo sistema de coparticipación con los mismos impuestos que están hoy en día, y no porque además uno tiene, uno está obligado a pensar por el discurso que tiene el gobierno nacional que la reforma impositiva va a generar menos recaudación. Yo pienso que sí por lo que se dice, pero... Claro, porque se supone que ellos abogan porque el impuesto es un robo. Entonces se supone que tienen que achicar eso, y si achican eso van a recaudar menos, y si recaudan menos a vos te llega menos,
Y al municipio también. Al municipio ni hablar. Sí, por eso claro. lo planteaba también con las secretarias de finanzas de los municipios, donde yo les di mi punto de vista de lo que nosotros hicimos, les comenté las variables que nosotros tomamos, les dije que las variables, incluso las nuestras, que tienen un tipo de cambio de 1512 y una inflación del 12,68, que tienen que ver con el inicio de la formulación presupuestaria, ya me parecían obsoletas. Le digo, si nosotros lo seguimos bajando, la verdad es que no me queda claro que esté bien lo que estamos haciendo. Claro. Entonces también fue un debate, no sé si van a tomar o quieren que enviemos una reformulación, pero también cuando tengan que defender el presupuesto, planteen lo mismo que vemos nosotros, porque están viendo lo mismo que nosotros. O sea, si ellos no tienen la claridad de que haya un presupuesto provincial aprobado, ¿qué pasaría con los presupuestos municipales? Es como que va todo en cadena. Claro. Así que me parece que por lo menos hay que poder debatirlo y poder exponer estas cuestiones porque comprometen también el futuro, el próximo año de la provincia. Sí, sí. Francisco, agradeciéndote por tu tiempo. Hoy temprano en la Radio Colegas se decía que, creo que fue el periodista Sergio Sarmiento directamente, que dijo que desde el gobierno ya tienen acordado con los gremios la implementación de un congelamiento salarial para los trabajadores estatales. ¿Hay algo de todo eso que se esté conversando? Yo, desde mi lugar, Ministerio de Economía, no, porque nosotros incluso hoy estamos en una paritaria ahora en Tolwyn, que tiene que ver con el escalafón, por un lado el seco y por el otro el húmedo, donde se van a plantear y determinados incrementos que van desde incrementos en el básico, guardias y cargos, que contemplan noviembre, diciembre, enero, febrero y si no recuerdo mal también marzo, por lo menos el incremento de las guardias, el incremento de los valores de los cargos, sumas también, hay unas propuestas que están mixeadas y hay sumas que comprometen enero, con lo cual... Pero no puede ser que es, bueno, chicos, acordamos esto, pero de acá... No, nunca... o sea, yo te digo acordamos de y lo que congelamos, yo sé, digo. de lo que yo sé, no. O sea, lo que yo conozco hasta el momento, no, porque lo que estamos planteando es también un mes del año que viene, o sea, y nunca un gremio va a acompañar un congelamiento, tampoco acordar un congelamiento me parece que no, pero no... Tan rara esta realidad No, últimamente. que yo sepa, la verdad que no, nada que ver. Bueno, Bueno, gracias por la visita, como siempre, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Francisco De Vita estuvo aquí visitándonos, hablando un poquito de este arduo trabajo que tiene como ministro de Economía. Muchas gracias de nuevo. De nada.